encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. A esta hora, amigos, está con nosotros el doctor Carlos Trapani. Ustedes lo conocen, abogado, trabajador incansable como todo el equipo de SECODAP. Él es el coordinador general de SECODAP. Voy a poner esto por acá, ¿verdad? Y Erika me está diciendo junto al equipo de producción, qué bueno, qué oportuno que tenemos al doctor Carlos Trapani, que lo habíamos convocado para que hablase a ustedes, nuestro auditorio, de sus impresiones y nos hiciera un análisis de esto que no es nuevo con relación al régimen y este amedrentamiento, este marco legal que pretenden aprobar en la Asamblea de Maduro en contra de las ONG, porque son una amenaza, evidentemente, las ONG que trabajan seriamente, que levantan estadísticas, que defienden derechos humanos, que hablan de los fraudes electorales, que denuncian las deforestaciones en nuestro país, pues esas ONG son una piedrita en el zapato también para el régimen. Pero doctor Trapani, buenos días primero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros en esta reunión. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarte. Aquí el equipo de producción nos está diciendo antes de sus impresiones y de lo que ustedes han conversado en SECODAP con respecto a esto, que estaba diciendo, se está produciendo, mucha gente está hablando de este caso que impresiona una vez más de un muchacho de apenas 14 años que mató a su hermanita, la mamá de 34 años, lo deja, es el joven de 14 años, repito, deja a la niñita de 5 o 6 años para que la cuide el hermanastro y terminó siendo violada, terminó tirada en un pozo séptico con fractura de cráneo, muerta, pues, ¿no? Entonces la gente está diciendo qué horror, pues, esto se está... ¿Tú querías...? Ese caso ocurrió en octubre. Repito, ese caso ocurrió en octubre, Mingo, de 2020 y... precisamente ahorita reflota porque el adolescente recibió la condena. Okay. El Ministerio Público ya informó que, bueno, el adolescente va a ser condenado a 6 años y 8 meses de prisión. Y además, él confesó que mató a su hermanastra. La mamá también está detenida. Y bueno, el caso fue, ya en aquel momento cuando se conoció, pues causó muchísimo asombro. Pero, doctor Trapani, parte de lo que queríamos saber es dónde se recluye un adolescente que además confiesa un crimen tan atroz. Bueno, primero, expresar, que estos hechos de violencia tienen que ser condenados. Y las personas que cometan un delito de este tipo, sean adultos o sean adolescentes, deben someterse a la justicia y las víctimas tienen que ser protegidas. El hecho de que sean adolescentes no significa que el alumno los alcahuetea, claro, o los ampara, es solo que hay un procedimiento penal diferenciado al proceso de adultos. Y en esas diferencias, cuando un adolescente es declarado culpable y se le somete a medidas socioeducativas, que en este caso la privación de libertad, en teoría deberían estar en entidades de atención especializadas. No, pero si tú no lees la nota de prensa del Ministerio Público, dice que el centro de reclusión es la sede del 6CPC de Mariana. Entonces, evidentemente no es el sitio idóneo de reclusión, porque evidentemente ese adolescente no va a recibir, todos los distintos tipos de intervenciones que se hacen para este tipo de casos. Por ejemplo, el adolescente privado de libertad con sentencia debería ser un plan de desarrollo individual, un plan de individual, con un equipo multidisciplinario, porque lo que busca todo el proceso penal de adolescentes es una adecuada reinserción social y comunitaria, ¿no? Entonces, la idea es que con estos procesos de justicia, el adolescente no salga peor de como llegó. Claro. Entonces, no sabemos si el 6CPC es un espacio idóneo y evidentemente ese centro de reclusión va en contra de lo que la ley establece para ese caso o para cualquier otro. Nos está diciendo nuestro director técnico, doctor Trapani, si se puede acercar un poco más al micrófono del teléfono para que podamos tener mejor recepción de lo que usted transmite. Fíjese, ¿qué han evaluado ustedes en estas primeras de cambio
aspecto que no es nuevo además en SECODAP con relación a estas pretensiones que son Vox Populi con relación a las ONG. Sí, no es una iniciativa nueva, o sea, de hace muchos años ha habido intentos de establecer marcos legales, bueno, que establezcan un sistema de restricciones al trabajo de organizaciones sociales, ¿no? No solo de derechos humanos, sino cualquier tipo de organización. Se presentó un proyecto de ley, bueno, que aprobado en primera discusión, que, bueno, que busca controlar el funcionamiento, el financiamiento de las organizaciones, y evidentemente este es un intento, otro intento más, bueno, de poder ir restringiendo el espacio cívico, ¿no? Se ha dicho que las organizaciones no gubernamentales no tienen marco jurídico, que no rinden cuenta, que andan como al garete, y no es cierto. No, primero, organizaciones no gubernamentales, el concepto es un concepto político, como decir el Estado es un concepto político. Lo que existe en nuestra legislación son asociaciones civiles o fundaciones sin ánimo de lucro, y eso abarca asociaciones deportivas, culturales, artísticas, de derechos humanos, de asistencia humanitaria. Eso es lo que existe jurídicamente hablando. Entonces, estas organizaciones, bueno, para poder funcionar se registran ante el Estado, ante las oficinas subalternas de registro, y bueno, hay todo un proceso que deben cumplir, ¿no? Más se registran en el CENIAT, en el Seguro Social, en instancias municipales, y permanentemente se rinden cuentas, se declaran impuestos. Entonces, no es cierto que las organizaciones andan al garete y no rinden cuentas de sus actividades y su funcionamiento. Y en el caso de organizaciones que se dedican a derechos del niño, algunas pueden estar inscritas en consejos municipales de derechos porque desarrollan programas y servicios. Entonces, ahí el reto del Estado es que con la información que ellos ya tienen, bueno, hagan la supervisión, el control y el acompañamiento. Pero cualquier intento de restringir, obstaculizar, evidentemente afecta el derecho a asociación. Y en definitiva, no solo afecta a la organización, afecta a la gran cantidad de personas que se benefician de las actividades, los programas y los servicios que las organizaciones desarrollan a lo largo y ancho del país. Muchos trabajos que el Estado ha dejado de hacer. Exacto. O lo hace de forma deficiente. Entonces, bueno, la sociedad civil viene a complementar o en unos casos sustituir lo que el Estado no hace. Ahora, doctor Trapani, ¿cuál puede ser el trasfondo verdadero de todo esto? Hay unas ONG que tienen una trayectoria intachable, impecable acá en Venezuela, lo han demostrado. Por supuesto, donde están ustedes, el trabajo de SECODAP, todo el mundo lo reconoce y lo valora, pues, ¿no? Y así como ustedes, hay otras que tienen otros órdenes y que están dirigidas a otros temas. Pero habrá algunas que se han desviado, doctor Trapani. Habrá algunas que sí han cometido algunos errores, que tienen una nube en cuanto a las cuentas, en cuanto a corrupción, y por eso por allí vendrá la cuestión del régimen. Claro, pero el problema es generalizar. Yo no pudiese decir que todas las organizaciones son malas, ni puedo decir que todas las organizaciones son buenas. No podemos desconocer que puede haber alguna organización, bueno, que hay incumplimiento de deberes formales, o se alejan de sus propósitos, o hacen actividades que incluso pueden ser ilícitas. Pero si eso llegase a ocurrir, hay un marco jurídico que se le puede aplicar. Si los directivos, la propia organización cometió un delito, bueno, hay un código penal y un conjunto de leyes que tú aplicas, bueno, para poder hacer cesar esa situación ilegal. Entonces tampoco es cierto que no hay un marco legal que permita, bueno, poder abordar este tipo de situaciones. El problema es generalizar. Y, insisto, el rol del Estado no es restringir ni pensar que la organización es el enemigo interno, sino el Estado tiene que facilitar, promover, estimular, acompañar, apoyar el trabajo de la sociedad civil, porque es un trabajo complementario, los dos van de la mano. Y en el tema de infancia, la propia Constitución reconoce que la sociedad y el Estado y la familia son corresponsables en la protección de los niños. Entonces, mal puedes tú decir, bueno, que ahora hay que colocarle restricciones. Y el problema, al menos el proyecto de ley que nosotros hemos visto, que se ha hecho público en redes sociales, tiene que ver con el alto grado de discrecionalidad. Se incorporan un conjunto de conceptos, de principios, de argumentos, que habría que ver cómo se interpreta, que son asuntos públicos, que son asuntos políticos. Entonces hay una gran cantidad de imprecisiones que lo que te da margen es a la discrecionalidad del funcionario, que
tenga que tomar la decisión si una organización se registra o no se registra. Claro, Y por otro lado, también hay restricciones que tienen que ver, por ejemplo, si una organización quiere actualizar sus actos de asamblea y va al registro, hay muchas dificultades del registro. Hay demoras, hay retrasos, o que simplemente no se protocolizan los documentos. Entonces, el Estado no puede exigir un documento que el propio Estado niega. Y así podemos nombrar distintas dificultades que tienen, incluso para crear nuevas organizaciones. Nosotros tenemos un grupo de profesionales o incluso adolescentes que quieren crear una asociación civil para difundir el derecho a la participación. Bueno, al hablar de derechos, al hablar de participación, al hablar de democracia, en los registros, bueno, hay muchas dificultades de protocolización y esos documentos por lo general no se aceptan. Es que hay una norma que lo prohíbe expresamente, no, pero es una práctica que se da en los registros públicos. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay dificultades. E insisto, el rol del Estado es promover. O sea, mientras más organizaciones hay y mayor movilidad social en los asuntos que afectan a las comunidades, bueno, tiene que hay una democracia sana y pujante, ¿no? Lo que no puede hacer el Estado es restringir, y dolorosamente tenemos muchos modelos en la región donde se ha impuesto la lógica de la restricción del espacio civil. Claro, Erika estaba mencionando ahorita en el está circulando el caso de Nicaragua, que tampoco es nuevo, pues, y que viene en una avanzada con relación a esto de la iglesia, las ONG, etcétera. Entonces, ustedes son incómodos, doctor Trapani, porque no nos olvidemos, como dice aquí un oyente, que estamos en tiranía. No estamos en democracia. Entonces, ustedes son incómodos porque todas las ONG relatan y colocan a Venezuela o desnudan y dicen la verdad en cuanto a los peores rankings en el mundo entero, que estamos allí, y eso no es mentira, pues, ¿no? Pero eso no le conviene a Maduro y a su gente, problemas, pues, ¿no? que tiene visibilizan los problemas que tiene la sociedad civil y a la par ustedes trabajan en pro de corregir esos problemas. Entonces, las ONG, al final, lo que se busca con esta ley es restringir su acción, sus actividades, encarrilarlas, ¿no? Sí, bueno, en un país con una democracia sana, una democracia fuerte, una democracia estable, por ejemplo, un registro no tiene ninguna novedad, pues no genera alarma, ¿no? Porque es normal, bueno, que el Estado quiera tener un sistema incluso centralizado, bueno, para poder apoyar, por ejemplo. El problema es el uso del registro que se le dé en Venezuela, tomando en cuenta, bueno, las debilidades democráticas que tenemos. Entonces, bueno, ahí yo creo que está el debate y el punto de discusión, y yo quiero que también las personas que nos escuchan vean que no solo es afectar a una organización en específico, sino todas las personas que se dejan de atender y quedan a la deriva. Por ejemplo, en Secodap atendimos más de 9.000 personas el año pasado solo en atención psicosocial gratuita a niños víctimas de violencia y de otras situaciones, alteraciones del estado de ánimo, ideación suicida, cuadros depresivos, etcétera, etcétera. Imagínate tú. Si cierran la organización, ¿estas personas a dónde van? Y sobre todo, mientras más nos alejamos de Caracas, más desprotección hay, más desasistencia hay. Unos padres que están, por ejemplo, en un proceso de adopción y reciben el acompañamiento y asesoría de una organización, ¿a dónde van? ¿Dónde piden apoyo? Exacto. O un adolescente que pierde su medio familiar y tiene una entidad de atención, ¿dónde cierran la organización? ¿A dónde lo mandamos? Entonces, aquí podemos nombrar distintas situaciones que son vacíos que al menos las organizaciones de infancia estamos desarrollando en estos momentos. O llega un adolescente con un cuadro depresivo o un cuadro psicótico y no hay dónde referirlo. O una familia reconoce que ejerce la violencia en la crianza y quiere desaprender esas prácticas. ¿A dónde le mandamos? Si hicieron las organizaciones. Todas las actividades de formación, de investigación, de difusión, de elaboración de metodologías, ¿dónde están? Desde lo público. Y bueno, si el Estado quiere que las organizaciones se rinden cuenta, eso lo hacemos permanentemente. Claro. Porque además no es que el dinero nos lo regala, el dinero forma parte de determinados convenios donde se rinden cuentas, hay procesos de auditoría, los donantes son muy exigentes a la hora de ver cómo se está haciendo un uso eficiente de los fondos, las organizaciones tienen procesos permanentes de capacitación. Entonces, si las organizaciones rinden cuenta, yo creo que también es importante que el Estado rinda cuenta de sus fondos también, claro, porque lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. Sí. Entonces, bueno, ahí yo creo que es importante, bueno, si exigen que las organizaciones tengan sus cuentas claras y públicas, pues nosotros podemos exigir que el Estado haga lo mismo, haga lo propio. Eso que no necesariamente es así.
Ese es un temazo, doctor Trapani. No sé si podemos profundizar un poco sobre eso y además satisfacer inquietudes que están de nuestros amigos oyentes en el auditorio, porque hay gente, uno lo ha escuchado en diferentes auditorios, en diferentes reuniones. No vale, mira, en el ámbito político, cualquiera que esté pelando, le dicen y le aconsejan, monta una ONG, pana, Sí. monta una ONG, no seas pendejo, porque hay organizaciones internacionales que te van a financiar y tienen una bola de billete para regalar en el mundo entero y para muestra botones, y entonces la gente empieza a poner ejemplos, pues, ¿no? Esto que usted está diciendo es clave en esto, es sustantivo, es el tuétano, la auditoría. la auditoría, La quién auditoría. financia, pero eso en la próxima parte con el doctor Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP en momentos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Bueno, están estos dos carros maravillosos. Por cierto, en el Instagram de Distasi Motors están, y esto acaba de salir porque lo colocaron ayer. Por cierto, yo hablé con ellos y quise felicitarlos, por supuesto, porque cuando usted habla de Honda en Venezuela, está hablando de Distasi Motors. Las 10 marcas de coche, porque esto viene de España, de carros, pues más confiables. Honda, el número 1. De segundo, el Lexus. De tercero, Toyota. De cuarto, BMW. Quinto, Mazda. Después está Mitsubishi, Kia, Subaru, Audi. Aquí tienen. Ustedes búsquenlo en Instagram. Aquí tienen. Pero además, ¿qué les quiero decir? Que hay 2 vehículos Honda que están esperando por ustedes. La CR-V, de las que le hablaba ayer, la camioneta esta, que es del año 2008. Y el Civic, que es del año 2007. Bueno, no los pele. Hable con ellos hoy para que haga negocio y compre un carro usado como nuevo. Va a estrenar carro usado Honda con la garantía de Distasi Motors. Llámelo 0212-285-7779. Distasi, el concesionario Honda de Venezuela. Y como me gusta. Mire, yo tengo mi barbera. Sí. Mireya me corta el pelo y tiene tan buena mano que a uno le crece el pelo rapidísimo. Ya parezco Blackaman. Y yo me acabo de cortar el pelo con esa mujer, que es una maravilla, porque, mire, sin máquina, pura tijera, o sea, clásico. Pero usted, lo que usted desee, y el masaje, pídale el masaje que le va a dar allá. Y por supuesto, Teresa, con su equipo de profesionales, peluqueras y manicuristas, que tienen toda la vida, allí en el Centro Comercial Galerías Prados del Este. Venga hoy, pida su cita, venga mañana, pida su cita aquí en este número 0414-222-6577. Usted siempre va a lograr el look Pretty Woman, el look de la mujer bonita, porque eso es el salón de belleza Tarena, con doble E, Tarena, con todo cariño. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Y con el doctor Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP. Doctor Trapani, la gente me está diciendo, Erika, acá, que sentimos que está muy mortificada en nuestro chat, porque, y ustedes manejan ahí en SECODAP información privilegiada, es una avalancha de casos que estamos viviendo en los últimos 2 años, increciendo cada vez más. Casos aberrantes de asesinatos, de abuso sexual contra menores. Uh-huh. Usted cada vez ve en las noticias, mire, un abuelo se estaba violando a sus 5 nietos, que cómo es posible, y son lo pequeño que se denuncia, sí. Y es precisamente esa la labor que entonces hace SECODAP, que dicen, fíjate, claro, en el resumen que nos hace el doctor Trapani, dice que 9,000 personas fueron atendidas para psicosocial, de manera psicosocial. 9,000 personas, mujer. O sea, hay que ver en la cara esa cifra. Uh-huh. Qué bien. Y hay preocupación, doctor Trapani, por el caso del adolescente. Creo que usted ya lo mencionaba, sobre el lugar de reclusión.
Ajá. que al meter a ese muchacho allí, si bien debe pagar por su delito, de allí puede salir directamente, comenta la señora Sandra Victoria, al cementerio, a algún contenedor de basura o a ponerse en peores condiciones de lo que ya estaba. Claro, disculpen que yo no terminamos de hablar sobre eso y pasé al otro tema. No. Sí, adelante, doctor Trapani. Fíjate, hay como varios puntos que me gustaría abordar. SECODAP tiene un servicio de atención jurídica y de atención psicosocial, ¿no? Ya entendemos casos vinculados a violencia principalmente. Abuso sexual era un tema que nosotros no trabajábamos. Uh-huh. No trabajamos porque habían otras organizaciones que tenían como esa especialidad. Entonces, bueno, ¿para qué generar duplicidad? Claro. Entonces, bueno, lo que hicimos era referencia, acompañamiento y referencia. Esas organizaciones y esos servicios han ido cerrando progresivamente. Tú tienes un adolescente, un niño, víctima de violencia sexual y no hay dónde referirlo para el acompañamiento psicosocial y jurídico. Bueno, hemos incorporado en los motivos de atención el abuso sexual, pero hay un proceso de análisis y de formación del equipo de trabajo. Entonces, si cierra la organización, estas familias, bueno, no tienen dónde acudir. Entonces, ese es el impacto de este tipo de iniciativas. Y anoto el punto que habíamos hablado antes del corte. Siempre se ha pensado que en Venezuela hay una lluvia de dinero, de cooperación y de fondos, y que las organizaciones están buchonas, y no es cierto. Que nosotros tenemos financiamiento hasta el mes de julio. El mes de julio tenemos que ver qué hacemos. O cerramos, o alguien nos tira una tabla de salvación para seguir operando de forma gratuita. Caray. Fíjate, una de las cosas que nosotros hacemos en el servicio, atendemos a la persona hasta que lo necesite. Hay programas que solo dan 2, 3, 4 consultas. Nosotros acompañamos el caso hasta el final y veamos que haya condiciones, que esa persona haya fortalecido su vida y tenga un proyecto de vida sano, bueno, y haya restituido esa situación de violencia. Entonces no es cierto que hay ríos de cooperación en Venezuela. Venezuela nunca ha sido prioridad en cooperación internacional. Venezuela es un país de renta media por el ingreso petrolero, y ante dar cooperación a un país de renta media, los criterios que utilizaban era, bueno, dárselo a Centroamérica, dárselo a África y no necesariamente a Venezuela. Entonces no es cierto, hay que desmitificar eso. Venezuela entra en un contexto de emergencia, que fue denunciado por las organizaciones, por cierto. Bueno, ahí ha habido como un poco más de dinamismo, pero incluso en el dinamismo siguen siendo escasas las fuentes de financiamiento. Y nosotros siempre tenemos como la espada de Damocles cuando nos toca cerrar porque nos quedamos sin financiamiento. Ya hemos pasado de varios sustos en los últimos años donde tenemos que decir al equipo, mira, hasta aquí llegamos. No. Y tenemos planes de contingencia, bueno, para poder cerrar de forma organizada, de forma ordenada. Porque no podemos llegar un día a otro y decirle a la familia, mira, tenemos que cerrar porque se nos acabó el financiamiento. O empezar a Entonces, cobrar. eso es algo cotidiano que nosotros vivimos y eso es algo que hay que explicar y que hay que comentar. Los pocos recursos los estiramos, porque además las organizaciones también sufren el impacto de la devaluación, sufren el impacto de los costos de vida, el desabastecimiento, los problemas de combustible. No es que somos una nube, una burbuja donde tenemos todo resuelto. Entonces, bueno, yo creo que estando dentro de la organización es que uno entiende las dinámicas y, bueno, ves en la realidad, bueno, esas cosas, que esas fantasías que siempre quieren colocar como una matriz de opinión. Sí. ¿Cómo es el gremio, doctor Trapani, de ustedes, de las ONG, de las organizaciones no gubernamentales? Porque aquí históricamente ha habido, o sea, los gremios se han enfrentado pues al régimen. Con mis hijos no te metas, por citar algo que tiene añales, pues, ¿no? Y ahí está bregando y guapeando contra la imposición de la dictadura en cuanto a la educación. Pero ustedes han evaluado la posibilidad de ir a una protesta, de ir a decirle, mira, un momentico, las cosas no son así, a la gente de la asamblea, o van a manifestar en la calle, o van a y uno se uniría, pues, evidentemente, a ustedes, pues eso lo tienen previsto. ¿O hay algún tipo de acción que puedan hacer para evitar que la ley, bueno, entre en vigencia? La aprueben. Bueno, se irá evaluando. Yo creo que lo que estamos haciendo es visibilizar el trabajo de las organizaciones, es lo que tenemos que hacer. Y yo siempre he recomendado no perder el foco. Y el foco, en el caso de SECODAP, es la protección de los niños. Y de ahí nadie nos va a sacar. Entonces, bueno, trabajaremos hasta donde las fuerzas nos den y nos los permitan. Y bueno, y evidentemente visibilizar las situaciones que están afectando a las organizaciones, dar a entender y dar a conocer, bueno, cómo es el funcionamiento de una organización, bueno, que no se parece para nada a cómo funciona un ministerio, y todo eso. Pues. Yo creo que ese es el trabajo y no perder el foco. Y yo creo que el llamado es no perder el foco y seguir trabajando con calidad, dejar evidencia del trabajo que realizamos. Y bueno, y que nuestros hechos son los que hablan, son nuestra mejor carta de presentación. Creo que nuestro mejor capital es la credibilidad que nosotros tenemos en comunidades
y con los beneficiarios que atendemos. Nosotros estamos a la orden acá en el programa y en Radio Caracas. Ahora, en cuanto a lo que estábamos mencionando, no sé si usted tiene alguna reflexión final o unos tips adicionales en cuanto a esta preocupación de nuestra gente que nos sigue en estos momentos, que cada vez van más y más y más. Son casos aberrantes que se están acumulando en un historial perverso contra los niños. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué han evaluado ustedes? ¿Es una cuestión de drogas, de alcohol? ¿Es una cuestión de descomposición social? Exacto. ¿Qué ocurre, doctor? Hay un contexto de violencia que siempre ha existido contra los niños, solo que que las redes sociales ahora nos hacen mucho más visibles y yo tengo el control de lo que yo consumo en redes, ¿no? Entonces evidentemente la información es como más accesible, pero casos de violencia siempre han existido. Los casos han aumentado, han disminuido, no lo podemos afirmar ni negar, porque no tenemos cifras oficiales para poder comparar. Pudiésemos decir que en el contexto de la pandemia y el recrudecimiento de las condiciones sociales incrementan los factores de riesgo donde los niños, por lo general, sacan la peor partida. Podemos decir, que la debilidad del sistema escolar, escuelas cerradas, niños desescolarizados, se incrementan los factores de riesgo para que sean víctimas de violencia. Todo el compromiso en la salud mental, cuadros depresivos, cuadros de ideación suicida, falta de oportunidades, son factores de riesgo. Entonces, ¿cuál es el llamado? Formarnos, prepararnos, estar atentos y poder denunciar a tiempo. Y ese es el trabajo que las organizaciones hemos hecho por años. Fortalecer el capital social, fortalecer las capacidades ciudadanas, poder orientar a la familia en contextos de violencia y en función a eso garantizarles a los niños un presente mucho mejor. Sí. Doctor Trapani, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Qué buena esta conversación con el doctor Trapani. Recuerden ustedes, amigos, las coordenadas de SECODAP siempre para cualquier consulta, abiertos como la esperanza, abiertos de par en par siempre. Doctor Trapani, abogado coordinador general de SECODAP. Recuerden todo lo conversado hoy acá, como siempre, las interpretaciones finales de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase.